10:04, seguimos en Impulso Ciudad y seguimos con información importante, con información en directo, con estas llamadas telefónicas que hacemos a las personas que tienen que ver con lo que está pasando en Mendoza y en este caso al autor y una de las personas que promulgó, que hizo fuerza para que esta ley se sancionara y se sancionó. La ley de emergencia agropecuaria. Estamos en comunicación con el licenciado Ricardo Mansur, ex intendente de Rivadavia y, bueno, es diputado provincial de la provincia de Mendoza. Buen día, ¿cómo le va, Ricardo? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Bueno, justamente lo llamábamos para que nos explicara un poquito de qué se trata esta ley de emergencia agropecuaria o de desastre agropecuario que ha sido sancionada acá en la provincia de Mendoza. Así es, mira, esto el año pasado, a fines de diciembre, el 27 de diciembre, diputados dio media sanción, a una ley de emergencia o desastre agropecuario nueva. Sí. El Senado la trató recién la semana pasada, o la anterior, y el miércoles se le hicieron algunas modificaciones, y vino a diputados, se le dio la sanción definitiva. O sea que ahora el gobierno de la provincia la tiene que promulgar. Exactamente. Esta ley, te explico, es para aquellos propiedades agrícolas, porque se incluye también todos los tipos de producción, o sea, tomate, ciruela, durazno, y se incorporaron también la producción florícola, o sea, flores, también, y hierbas aromáticas, o sea, también se incorporaron, donde van a también a tener los beneficios de esta ley. Sí. Tiene una amplitud grande. Claro, o sea que solamente antes eran el vino, cultivos tradicionales, hoy es fundamentalmente vitivinicultura o fruticultura cuando caía en durazno o el tema de ciruela. Exactamente. ¿Cuál es lo importante? Que antes solamente era granizo y heladas. Y ahora se toma en cuenta algo que venimos trabajando, mira, estoy hablando del año 96, 97, que eran las enfermedades biológicas. Porque vos, a pesar de curar, podés tener problemas de mucha humedad y tener botritis o podredumbre, o la misma lobesia botrana, que te puede hacer importantes daños y que te puede disminuir la producción en un 50%. Exacto, sí. O más también. O sea que en esta nueva ley se incorporan lo que son las enfermedades biológicas, que antes la tenía solamente la ley nacional y no la teníamos nosotros en la ley de emergencia vieja, que era la 4304, que ya tiene como más de 15, 20 años esta ley. ¿Esto beneficia a los productores? ¿Cuáles son las ventajas? Exacto. Me preguntabas vos de esta ley. Sí. Primero, que el Estado tiene 30 días para darte el certificado. O sea, antes vos hacías la denuncia, el gobierno aparecía cuando podía y a veces te retrasaba el certificado. Cuando vos te cae granizo o tenés un problema de helada, el Estado tiene 30 días para darte el certificado. Sí. Otro de los temas es que la emergencia y el desastre, emergencia es cuando es entre el 50 y el 79%. Sí. Cuando ya tenés más del 80 o 80, es desastre agropecuario. Y esto te tiene que dar un certificado donde vos tenés beneficios que se extienden por 16 meses. En el caso de heladas, en el caso de granizo, 15 meses. Sí. Y vos entras en emergencia o entras en desastre de acuerdo al estudio que te ha hecho el gobierno de la provincia. Exactamente. Y bueno, ¿Qué es importante en esta ley? Sí. Antes, cuando te caía una piedra muy grande, el viñedo no solamente no tenías cosecha ese año, sino que el año posterior estabas en emergencia porque quedaban los sarmientos dañados y tenías una producción que no era la ideal, o sea, estaba
entrabas en desastre en un año y entrabas en emergencia en el otro. La ley no la tenía en cuenta, hoy sí la tiene en cuenta, y el gobierno tiene que evaluar si vos de un año de desastre pasás a emergencia el otro año. ¿Mm? Que eso es una de las incorporaciones que hemos hecho en esta ley. Y por ejemplo, ¿cuáles son algunos beneficios de los que tiene el productor? El beneficio sí. de los cantos. Sí. Bueno, uno de ellos es la exhibición de pagar impuesto inmobiliario. Exacto. Si vos tenés desastre o de emergencia o desastre, que son dos cosas diferentes, sí, de acuerdo al porcentaje de cosecha, no pagás impuesto inmobiliario. Si tenés emergencia, pagás solamente el 50%, se exime directamente. Antes se trasladaba el 50% de los cánones de riego, ya sea superficial o subterráneo, o sea, ya sea lo que pagás por la perforación o lo que pagás por el derecho de agua. Eso antes del Departamento General de Irrigación. Sí, sí. Se te congelan por 90 días si tenés créditos, y tenés que pagar en organismos financieros, ya sean oficiales o mixtos, no en el tema de privados, porque el legislador no puede ir sobre bancos privados. Exacto, sí, pero sí. hay bancos que son mixtos y bancos oficiales, o sea, se te congelan por 90 días y no se puede actualizar la moneda ni hacer recargos. Exacto. ¿Esto por qué es importante? Por el tema del Fondo de Transformación y Crecimiento y a veces los créditos de cosecha que vos has pedido. Sí, y sí. en el Fondo de Transformación, si vos estás al día, son créditos baratos, pero si cuando no pagas la cuota correspondiente, los intereses y los punitorios son muy elevados. Sí, sí. Entonces, el Estado está obligado a establecer líneas de créditos. Se establece la emergencia o el desastre no solamente en el viñedo, suponete que no ocurra acá, pero suponete que Rivadavia tiene una granizada muy grande. Se declara de emergencia el departamento y también pueden incluirse dentro de los beneficios de la paralización de los créditos y de los recargos los comercios o cualquier otra actividad que dependa de la vitivinicultura. Exactamente. Se incorpora algo que no tenía antes, que era, ya hemos dicho banco, hemos dicho inmobiliario, hemos dicho irrigación. Cuando es desastre, irrigación, se te exime el 100% de los pagos de irrigación. Exacto. Emergencia el 50%, desastre el 100%. Y se incorpora lo que es la energía eléctrica. La energía eléctrica, si estás en emergencia, se te exime el 25%. Sí, sí. Eso lo va a pagar el Estado de la provincia. No es que la distribuidora, en este caso las cooperativas eléctricas, no lo cobren. Sí, sí. No te lo van a cobrar, pero se lo van a facturar al gobierno de la provincia. Y si estás en desastre, que es más del 80%, el 50% de la energía eléctrica no la pagaría el productor. Ya te digo, se paralizan los juicios también que Sí. estén iniciados. Mientras dure la emergencia o dure el desastre, los juicios que tenés iniciados quedan paralizados. Esto fundamentalmente para que la DGI no te inhiba, Sí, sí. porque estás en emergencia o desastre. Y vos tenés que poder realizar las presentaciones en forma individual. O sea, el Estado te va a dar un certificado y vos vas a poder hacer las declaraciones en forma individual, ya sea ante ATM, por el impuesto inmobiliario, ante irrigación, ante los bancos. Y eso para nosotros nos parece muy importante, porque cuando es desastre, los juicios se paralizan por 180 años. O sea que Exacto. vos te va dando tiempo para que te puedas recuperar y realmente poder superar el estado de emergencia o desastre que tenés. El Estado tiene que hacer obras públicas que trate de reparar o construcción de obras que resulten necesarias de acuerdo al grado de emergencia que hayas tenido.
Es realmente una ley que muy diferente a la 4.304 anterior, porque ya tenés exhibiciones muy claras y aparte tenés las enfermedades biológicas, y antes a vos te daban, cuando te caía mucho granizo, el certificado de desastre, pero era por ese solo año. En cambio ahora vos podés, demostrándole a contingencias climáticas o al gobierno, que el otro año estás en emergencia. Entonces ya tendrías casi 30 meses para poder recuperarte de los efectos que has tenido con helada, granizo, y bueno, si es biológica, la tenés que recuperar lo antes posible. Licenciado, sí, muy completa la ley. Digamos, esto cuando sea promulgado por el Poder Ejecutivo, ¿cómo le llegaría la información a través de las instituciones? Bueno, seguramente cuando ya esté la ley promulgada, sí, se la vamos a dar a las distintas instituciones. Exacto. A la Cámara Empresaria, sí, a PROEM, sí, a lo que es APA, a lo que es el Centro de Viajeros y Bodegueros del Este. Exacto. Para que los productores, seguramente habrá que hacer charlas, sí, para que los productores sepan qué beneficios tienen en el caso de que lamentablemente hayan sufrido alguna contingencia climática o alguna enfermedad biológica. Esto uno nunca lo desea, pero cuando ocurre, sepa perfectamente bien cuáles son las ventajas que tiene. Sí, sí. Se tiene, también plantea la obligación de que se den créditos con tasas bonificadas, con un año de gracia. Esto es para que pueda superar fundamentalmente lo que es capital de trabajo, para que no haya despido, ¿no? Sí, sí, sí. Así que uno va a los bancos oficiales y le tienen que dar unos créditos con un año de gracia, y en el caso de desastre, el crédito tiene que ser mejor todavía y darle un año de gracia y más plazo para que el productor supere la contingencia que haya tenido, ¿no? Bueno, licenciado Ricardo Mansur, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dado para nosotros, para la radio, para la audiencia, y justamente para los productores que nos escuchan, ¿no? Que es una muy buena noticia. Así es, y ya mañana empezamos a tratar la ley de los contratos. Sí, exacto. Que actualmente las bodegas cambiaron el precio de la uva y los plazos de pago. Sí. Yo presenté un proyecto en junio que, tenemos plazos hasta octubre, noviembre, que es cuando empieza la cosecha, que cuando el bodeguero, por ejemplo, lo que es vitivinicultura, que es la actividad más importante que tenemos, pero también es para ciruela, durazno y para aceituna, sí, antes de ingresar la materia prima a las bodegas, se registra un contrato con precio y plazos pagos. Totalmente, sí, sí. Porque muchos se están encontrando con la sorpresa que cambiaron los precios de la uva, cambiaron los plazos, y esto también perjudica al sector de la producción. Bueno, le agradecemos mucho y vamos a estar en comunicación con usted seguramente para que nos cuente un poquito más sobre este proyecto que ya hablamos de los contratos. Y cuando salga promulgada te voy a mandar, Alejandro, la ley, sí, y para la que puedas explicarla, y lo que necesiten, a disposición de ustedes para poder explicar esta nueva ley de emergencia y desastre agropecuario que la legislatura acaba de aprobar por completo. Sí. Faltaría solamente el trámite de la promulgación a través del Poder Ejecutivo, y entraría en vigencia en la próxima temporada. Lamentablemente el Senado estuvo casi 7 meses sin tratarla, no se pudo aplicar en este año. Exacto. Pero hemos tenido un año de baja incidencia en el granizo, así que gracias a Dios no cayó tanto. Así que, pero para el año que viene, que el productor sepa que tiene ventajas impositivas y bancarias y paralización de demandas importantes si le llega a ocurrir alguna contingencia. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y también lo esperamos cuando pueda venir por el estudio acá para que hablemos en vivo. Con mucho gusto, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo, que tenga buenos días.